Mauricio Rodas, con quien vamos a hablar pues, de la situación en Venezuela y quien estuvo muy de cerca, ya que en calidad de observador estuvo presente en Caracas. Gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Muy buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Las amenazas van y vienen. El día de ayer Maduro le dice a Capriles, no lo reconoce como gobernador, y Capriles en una entrevista que diera en CNN en español le dice, yo no lo reconozco a usted como presidente. Usted no debería ni siquiera pensar en reconocerme como gobernador, sino como presidente. Son palabras ya más desafiantes. ¿No cree, Mauricio, que luego de esto la sociedad venezolana va a estar más violenta todavía? Bueno, a mí me preocupa que efectivamente la violencia se está incrementando en Venezuela. Tenemos ya 7 muertos, más de 60 heridos, y un ambiente que se está caldeando cada vez más. Por eso creo yo que es fundamental, como una medida para preservar la paz, la tranquilidad y sobre todo para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas del día domingo, hacer este reconteo de votos que primero fue solicitado por uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Dicha petición fue secundada por el candidato opositor Enrique Capriles y luego aceptada por el propio candidato oficialista Nicolás Maduro. Esa es una petición también que se está haciendo desde la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y diversos países se han unido a este llamado para que se realice este reconteo de votos, que es muy importante no solo para preservar la paz y la tranquilidad, sino también como una medida para transparentar lo ocurrido en un proceso que estuvo lleno de irregularidades, muchas de las cuales yo mismo tuve la oportunidad de presenciar. Y eso es lo que quiero preguntar, Mauricio, ¿qué tipo de irregularidades exactamente? Se hablaba mucho y de muchas clases a través de las redes sociales, pero que usted estuvo cerca, cuéntenos. Bueno, usted sabe, María Josefa, que yo participé como acompañante internacional, así es como los llaman en Venezuela, invitado por la Mesa de la Unidad Democrática, invitado por el equipo de Enrique Capriles. Y como tal, pude ver primero, de forma previa al día de la elección, un desequilibrio evidente. Por ejemplo, la exposición mediática del candidato oficialista fue infinitamente mayor que la del opositor. El número de minutos en televisión entre uno y otro fue tremendamente desbalanceado. Por otro lado, vimos al aparato estatal funcionando en favor del candidato oficialista, en cosas tan curiosas como que todos los edificios públicos en Caracas están forrados de propaganda del candidato oficialista, al igual que vehículos del Estado, lo cual evidentemente va en contra de la norma. 6 días antes de la elección se cerró inexplicablemente la frontera venezolana, lo cual en la práctica impidió que más de 100.000 venezolanos que viven en zona de frontera del otro lado puedan ejercer su derecho al voto. Vimos también cómo se violó la veda electoral durante los días viernes y sábado, que se supone que no se debe hacer propaganda política. Los canales públicos, los canales del Estado, difundieron información con claro tinte proselitista a favor del candidato del gobierno. Y también hubo irregularidades el día de la elección. Tuvimos la oportunidad de visitar varios centros de votación, en algunos de los cuales en sus exteriores habían grupos de activistas haciendo proselitismo a favor del candidato oficialista, lo cual evidentemente está prohibido, e incluso intimidando a quienes acudían ahí para ejercer su derecho al voto. Se decía incluso que muchos de estos motorizados, como les llaman en Venezuela, se encontraban armados. El día de la elección también se obstaculizó la realización de auditorías ciudadanas en varios centros de votación, un mecanismo que está previsto en el proceso electoral. Esto es parte de las más de 3.500 irregularidades, incidencias que ha denunciado el candidato opositor Enrique Capriles, y que si bien muchas de ellas han ocurrido también en otros procesos electorales en Venezuela, en el actual cobran mayor importancia por el estrecho margen que existe entre un candidato y otro. Estas irregularidades siempre serán graves, siempre serán preocupantes, pero lo son más frente a un resultado tan estrecho, porque se podría pensar entonces que estas irregularidades han incidido en el sentido que ha adoptado este resultado, y por ello es tan importante dar paso al reconteo de votos, transparentar lo que realmente ocurrió el día domingo y exigir que se respete la voluntad expresada por el pueblo.
Una de las cosas que usted está diciendo, entre las irregularidades que vio, fue obstaculizar el trabajo de ciertas auditorías internas previstas. Exactamente qué significa y cómo el Estado o el oficialismo lo obstaculizó. Bueno, recordemos que es el Consejo Nacional Electoral quien organiza las elecciones, que tuvo una mirada pasiva frente a todas las irregularidades que he narrado y otras que no lo he hecho por falta de tiempo, pero aquí el tema es, las auditorías ciudadanas consisten en que un grupo de ciudadanos puede acceder a los centros de votación y auditar un porcentaje determinado de las mesas electorales. ¿Les impidieron entrar? ¿Les impidieron entrar a estas personas? Efectivamente, hubo centros en donde se impidió el acceso de los ciudadanos para realizar estas auditorías el día de la elección. Entre otras cosas, María Josefa. Y lo pregunto porque se veía a través de las redes sociales, también aparecían fotos donde la presencia militar era, creo yo, exagerada, era grande, había muchos militares en las calles. No sé si la exageración es por la foto, por el ángulo de la foto o una errónea percepción. Usted, que estuvo ahí, ¿cómo vio la presencia militar en las calles? No me pareció fuera de lo normal. ¿No le pareció fuera? No, los militares estaban resguardando los centros de votación, bien, como ocurre en otros países también. Qué bien. Ahora bien, Maduro no quiere recontar los votos. Entonces, ¿qué tiene que pasar o qué constitucionalmente debería suceder en Venezuela? Bueno, yo creo que hay que seguir ejerciendo presión, incluso desde la comunidad internacional, para que aquello ocurra. Porque caso contrario, María Josefa, mucho me temo que la violencia siga escalándose en Venezuela. Yo no veo otra salida y lo que he hecho es unirme a las voces de aquellas instancias internacionales que han solicitado este reconteo de votos. Hay que entender algo muy importante, María Josefa, y es que independientemente de cuál sea el desenlace de este lamentable episodio, la relación de fuerzas políticas en Venezuela ha cambiado. El día domingo fue un día histórico para Venezuela y para América Latina, porque hemos visto el surgimiento con mucha fuerza de una nueva visión, de una visión fresca, moderna, de una visión encarnada por una nueva generación de líderes políticos en Venezuela y en la región. Y yo creo que eso es fundamental, porque entonces las cosas van a cambiar y eso tendrá una implicación profunda, no solo en Venezuela, sino también en otros países de la región. Estamos frente a dos mitades en Venezuela, un país profundamente dividido. Y lo que yo mucho me temo es que de no darse paso a este reconteo de votos, no solamente que la violencia pueda ascender, sino también que el próximo presidente sea cuestionado, no goce de la legitimidad nacional e internacional que se requiere para abordar los gravísimos problemas que tiene Venezuela. Por eso me parece tan importante que se dé paso a este reconteo de votos, que es un mecanismo democrático, que lo único que serviría es para garantizar que en efecto se respete la voluntad que los venezolanos expresaron el día domingo. Para mí eso es lo más importante, independientemente de cuál sea el resultado. Hablando de líderes, ayer un periodista le preguntaba a Capriles que si él tuviera que elegir entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez, ¿cuál de los dos eligiera? Bueno, Capriles empezó diciendo que Chávez sí es un líder. Sí había una diferencia, marcó una diferencia entre lo que Hugo Chávez hace, su presencia, lo que dice, el mensaje, ese carisma que tenía Chávez, no lo tiene Maduro. ¿Usted cree que esa diferencia de personalidades, esa diferencia de habilidades es lo que ha producido, sin duda, que esa diferencia de votos sea tan pequeña? La figura de Nicolás Maduro no es lo suficientemente fuerte para heredar el puesto de Chávez. Mire, más allá de juicios de valor, yo prefiero hablar de los números. Y es evidente que el oficialismo ha perdido una cantidad muy importante de votos desde las elecciones de octubre, donde participó el presidente Chávez, y las de ahora. Mientras que el candidato Capriles ha ganado esos votos y estamos frente a un empate técnico. Incluso si se confirmara el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, que por cierto, se anunció sin haber tomado en cuenta los votos del extranjero, que es un número importante de votos, eso también llama la atención. ¿Cómo y la entrega de credenciales también, si no me equivoco, ¿no? Así es, se proclama ganador a un candidato sin siquiera haber contabilizado la totalidad de los votos. Estamos hablando de que en Venezuela, que los venezolanos habilitados
para votar en el extranjero son más de 100.000. Es una cantidad importante, más aún dado el estrecho margen que existe entre un candidato y otro. Y sin embargo el CNE anuncia resultados finales, proclama un ganador sin haber tomado en cuenta esos votos. Es parte de las irregularidades, María Josefa. Por lo tanto, yo creo, insisto, la única salida democrática que yo veo al actual problema es dar paso a este reconteo de votos al cual el candidato oficialista Maduro ya aceptó en un inicio realizar y sin embargo ahora ha cambiado de opinión de manera inexplicable y ya no lo desea. Uno de los problemas sin duda va a ser lo que usted dice, la ilegitimidad del presidente de cualquiera si no se cuentan bien los votos. Va a haber siempre en el ambiente una sensación extraña, pero otro problema que va a tener Venezuela o de lo que se dice es su situación económica. Seguimos analizando lo que sucede en Venezuela y le contamos que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, negó la palabra a los asambleístas opositores en el seno de la función legislativa de ese país. Veamos. Tiene la palabra el diputado Ismael García. Le hago una pregunta al diputado Ismael García. ¿Usted reconoce a Nicolás Maduro como presidente? ¿Reconoce o no reconoce? Tiene la palabra el diputado Earle Herrera. Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. No le voy a dar el derecho de palabra, pueden meterse donde quieran, vayan a declarar en Globovisión, pero aquí no van a tener derecho de palabra. Si no reconocen a Nicolás, no reconocen las instituciones, aquí en esta Asamblea no tienen derecho de palabra. Qué fuerte, la verdad, esas declaraciones del presidente, no las había visto, Mauricio. Y bueno, ¿será que habla de un reconocimiento de qué tipo? No sé. Llama la atención profundamente eso, María Josefa. Entre otras cosas, ahora se está hablando incluso de una posible emisión de órdenes de captura en contra de Enrique Capriles. Claro, anoche anunció, sí, y aquí yo no sé si es el hecho de no reconocerlo. ¿Qué significa reconocer a alguien como presidente? Bueno, yo puedo decir, el señor ganó las elecciones, trabaja, funge como presidente, pero yo personalmente no lo reconozco como presidente porque, yo qué sé, porque no votó por él, porque se decepcionó en el camino. ¿Qué significa esa palabra reconocimiento? Que pudiera ser como sumisión. Si no bajas la cabeza y lo reconoces como la gran figura de poder, no vas a hablar nunca más. Más o menos así sonó la forma como puede impactar en el fondo de lo que quieres decir, ¿no? Creo que más allá, María Josefa, de lo que diga Capriles, dices que la oposición reconoce o no a Maduro como presidente electo, lo importante es lo que piensa la mitad de la población venezolana. Eso es lo más importante. Y la mitad de la población venezolana, al parecer, a juzgar por las expresiones populares que se han visto en los últimos días, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo, al igual que una buena parte de la comunidad internacional. Eso es lo que importa. Y eso es lo que va a tener profundas implicaciones de no corregirse lo actuado hasta el momento. Es decir... Y lo importante, Mauricio, es reconocer al Estado a través de sus instituciones, reconocer que hay una figura, una función judicial y también hay una ley y un camino que permite, por ejemplo, porque no la conozco, el reconteo de votos. También hay una constitución que dice que yo puedo opinar lo que quiero. Entonces es como que en lugar de exigirnos a todos reconocer las instituciones democráticas, se está tratando y se está induciendo a la gente a reconocer a la persona por encima de la institución, cuando es al revés. Así es, María Josefa. A mí me parece que ya todo esto está saliendo de toda proporción. Se sale de las manos. Se está desbordando realmente. La economía en el país, la economía en Venezuela, ¿cómo está ahora y cómo va a estar dependiendo de la gestión de Maduro? Sabemos que independientemente de quién resulte electo, heredará una situación económica muy difícil, muy complicada. Venezuela es uno de los países con menor crecimiento económico en América Latina en los últimos años. Es uno de los países con las mayores tasas de inflación en el mundo. Es un país con un dramático desabastecimiento de productos básicos. Es un país. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay productos básicos? Bueno, sí, Venezuela es rico, tiene todo. Porque la actividad productiva se ha frenado tremendamente en los últimos años. Ha habido un conjunto de políticas públicas que han desalentado la inversión
tanto nacional como extranjera, y eso se ha traducido en un freno de la productividad y por lo tanto en una menor oferta de productos en el mercado venezolano. Han habido varias políticas negativas en ese sentido, como por ejemplo la política de control de precios, que lo que generó es especulación y desaliento a la inversión, una política de control cambiario que también apuntó en la misma dirección, una falta casi absoluta de seguridad jurídica. En Venezuela la cantidad de tierra expropiada es altísima, empresas estatizadas. En un ambiente así no existe la confianza para que los inversionistas nacionales o extranjeros aporten sus capitales, emprendan actividades